tal, querida familia de WTN? Este día estamos felices de estar transmitiendo aquí con ustedes. Somos Mujeres en Misión y vamos a tener una serie de programas donde vamos a hablar de la misericordia y el perdón de Dios. En este día tengo conmigo a mi amiga Rocío Ríos. ¿Qué tal, Adriana? Mucho gusto en saludarte y mucho gusto de saludar a todas las personas que nos ven del otro lado también. Un placer estar con ustedes. Así es. Pues muchísimas gracias por darse su tiempo y estar aquí. ¿Y qué te parece, Rocío, si vamos comenzando con una oración? Claro que sí. Vamos a encomendarnos a Dios nuestro Señor. Vamos a pedirle que Él sea el que obre en este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Señor, toma en estos momentos posesión de todas nosotras, de Adriana y tu servidora, para que podamos a través de nosotros llegar a esos corazones. Tú, Señor, tu Espíritu Santo, que seamos nosotros fuente de tu amor para aquellas personas que están del otro lado, que se llenen de tu misericordia y el perdón. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues el día de hoy, Rocío, ¿qué te parece si platicamos de esa misericordia que tiene Dios para nosotros? Y vamos recordando aquel pasaje de la Biblia en donde se encuentra a Jesús, le llevan ante sus pies a María Magdalena, a la pecadora. A la pecadora como todos nosotros, ¿no? Porque aquí es bien importante señalar pues que todos nos equivocamos y que no tenemos que juzgar. Yo creo que es fundamental, ¿no? No ver al pecador, nunca vamos a ver al pecador, vamos a ver el pecado. Y como de manera de corregir, ¿no?, nuestras acciones. Y pensando en este pasaje de la Biblia donde le llevan a esta pecadora, en donde Jesús se pone a escribir en la arena, en la tierra, ¿no? Yo hago una reflexión en eso y pienso, ¿qué habrá escrito Jesús ahí, ¿no? Muchos dicen, bueno, a lo mejor estaba escribiendo los pecados de los que estaban ahí y entonces por eso dijeron, no, bueno, Él conoce nuestros pecados. O quizás era como escribiendo los pecados de esa pecadora y que se los llevara el aire, ¿no? Así como Él siempre tan amoroso nos perdona todos nuestros pecados. Entonces, bueno, esto es más que nada para entrar en el tema en donde ni siquiera quien es tan perfectamente creado, amado, y somos su creación divina, ni Él nos juzga y está presto a perdonarnos, a estar con nosotros, a esperar esa reconciliación de nuestra alma con Él cuando nosotros nos equivocamos. Entonces, bueno, es una maravilla. Sí, fíjate, a mí me encanta este pasaje. Yo disfruto muchísimo este pasaje porque Jesús, esto lo tenemos que tener muy presente. Jesús venía de estar orando, venía del Monte de los Olivos y entonces Él venía lleno de la gracia, aunque Él es la gracia, venía desbordando como los olivos, venía destilando todo ese amor, toda esa dulzura que Él tiene. Entonces, yo me imagino que cuando Él venía lleno de gracia, que es como nosotros tenemos que estar en oración y en esta conexión con Dios Padre, Él venía bajando y se encuentra con una trampa que le estaban poniendo los fariseos. Sí. Hay que aclarar que como en el día de hoy, siempre queremos ponerle un pie adelante al otro. Es parte, el Evangelio, de verdad, si nosotros estamos conectados con Él, nos damos cuenta que es vivo, que se vive lo mismo. Entonces, cuando a Él le dicen que la juzgara de acuerdo a la ley que era tan importante, realmente lo que hace Jesús es un acto de humildad, de misericordia, de decir, les voy a mostrar cómo se debe de hacer. Y entonces, en lugar de juzgarla, Él lo que hace es que, a ver, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y entonces aquí lo que ocurre es que comienzan a irse. Creo yo que este acto donde le dice, vete y no peques más,
de este pasaje es lo más importante, porque Jesús le está diciendo que sí estaba en pecado, él reconoce que ella estaba en pecado, pero le da la dignidad de ser persona, la dignidad de que la ama y separa esta parte de que él condena, que es el pecado, que dice, esto no te va a hacer bien, sin embargo a ti yo te amo, tú eres especial y a ti yo te dejo libre. Porque además Él nos dio la libertad, ya tenemos esa libertad, Él ya pagó el precio por ti y por mí. Entonces, ¿quién nos va a juzgar? ¿Quién? No somos nadie para juzgar a nadie, ¿no? Y todos nos equivocamos. Todos caemos y todos, aquí yo creo que lo importante es sabernos levantar, ¿no? Tomarnos de la mano de Jesús, porque en este mundo, o sea, vamos a caer siempre, ¿no? Y Él sabe que vamos a caer. Pero lo importante es, así como lo hizo ella, levantó el rostro, lo vio y se levantó. Pero se levantó por la gracia de Dios, ¿no? La dignidad se la dio Él, ¿no? Entonces, es eso, es voltear a Jesús, es ver su misericordia, creernos su misericordia, porque a veces el pecado no nos permite creer en su misericordia, ¿no? Y buscar el sacramento, ahorita, el sacramento de reconciliación, este sacramento que nos permite volver a comulgar con Jesús. Y comulgar, bueno, me refiero a comulgar, sí, tomar la comunión, pero el comulgar, estar como uno, ¿no? Estar con Él, estar de acuerdo con lo que Él quiere para nosotros, porque finalmente quiere nuestra felicidad, ¿no? Él quiere tenernos plenos, Él quiere tenernos felices. Para eso nos creó. Somos su creación divina, amada. O sea, Él es, híjole, me faltan palabras para decir toda la grandeza que nos da en la vida, ¿no? Es a veces como increíble, parece increíble, pero cuando uno empieza a acercarse y cómo el pecado a veces nos va alejando y se va entonces haciendo nuestra alma también más laxa, ¿no? O sea, un pecado te va llevando a otro pecado y ese otro pecado te va obscureciendo y te va separando de esa gracia. Cuando la gracia te la da Dios. Entonces, cuando tú te acercas a Él, cuando tú estás de su lado, cuando tú estás lado a lado, mano a mano, sientes su abrazo hasta en los peores momentos, ¿no? Claro. Y empiezas a entender cómo esa misericordia y aceptas esa voluntad de Dios, ¿sí? Que aunque te pasen cosas malas, tú puedes verlo como bueno, porque Dios se vale de todas esas cosas malas, claro, para tomar cosas buenas y transformarlo. Sí, fíjate que algo de este evangelio que es importante es cómo estamos. Cuando lees el evangelio lo quieres aplicar a la época y a las otras personas porque nuestro ego muchas veces no nos deja actuar. Pero yo creo que hay que darnos esa oportunidad de ver cómo estamos realmente, primero nosotros, aprender a distinguir si estamos en la tristeza, si estamos en la felicidad, si estamos en el pecado, si estamos abandonados. Es muy fácil mirar hacia afuera, pero es muy difícil entrar en introspección y verme a sí mismo, porque nuestro ego nos dice, tú estás bien, todo lo sabes, tú todo lo conoces, los demás están mal. Entonces creo que este abandono nos cuesta mucho, esa renuncia a lo que nos está atando, esa renuncia a los apegos, esos vínculos que hacemos que ni siquiera nos edifican, sino que nos van disminuyendo muchas veces como persona. Entonces es un evangelio, como el programa lo dice, lleno de misericordia y lleno de perdón. Y misericordia es esto, unir nuestra miseria al corazón, para que entonces venga Dios y haga maravillas con todo eso que a mí me avergüenza, que a mí muchas veces lo que tenemos es, no queremos reconocerlo porque tenemos miedo, y el miedo lo que hace entonces es, te va a paralizar muchas veces. Así como te paraliza, te puede ayudar al salir, pero la mayoría de las veces nos detiene. Y yo creo que es todo, finalmente, el demonio es lo que quiere. Nos quiere allá,
que sigamos metidos en el fango, que nos revolquemos en él y que no volteemos los ojos a ver a Dios, porque lo que quiere es atarte a eso que te disminuye como persona y que finalmente te mantiene. Y esto lo vemos tanto en el viñedo de Raquel, porque les platico, amigos, que tenemos un apostolado. Este apostolado servimos al viñedo de Raquel y ahí vemos tantas y tantas mujeres que han abortado y que en este proceso del aborto ha sido tan duro para ellas y ha sido, yo creo que con lo que más nos topamos ahí cuando llegan, pues son esas caritas tristes, claro, cuando entran, pero el perdonarse, aun cuando ya se confesaron una vez, 2 veces, 3 veces, difícil ese perdón. Encontrar esa gracia que Dios nos tiene reservada, les cuesta mucho trabajo. Pero es ese egoísmo, es esos apegos, es ese demonio que no te permite ser feliz, ¿no? Y que no te permite volver a la luz que te tiene preparada, no te permite ver esa misericordia tan esperada por la alma de esa persona que se equivocó y que, repito, no estamos aquí para juzgar a nadie, sino más bien alentarlos a creer en esa misericordia de Dios. Y es tan maravilloso ver cómo cuando a través del proceso que viven ahí, realmente pueden tocar esa misericordia. Y para nosotros es toda una bendición que Jesús nos permita ver esa misericordia ahí, aquí, en la tierra viva. Y bueno, yo puedo vivirla a lo mejor en mi casa, en mi día a día, ¿no? En mis errores, porque claro que como todo humano me voy a equivocar. Pero verla cuando se manifiesta en otra persona, ¿no? O sea, yo no me puedo ver a mí misma, pero... Y es difícil, ¿no? Cuando uno se quiere a lo mejor tapar, ¿no? Cuando me equivoqué, pero no se notó, no, a lo mejor no se dieron cuenta. Por eso no debemos de juzgar, porque todos caemos tarde o temprano en lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué les parece, amigos, que vamos a un corte y volvemos enseguida? Seguimos con este maravilloso tema, la misericordia y el perdón de Dios. Muchas gracias. Gracias, hermanos, amigos, por seguirnos acompañando. Seguimos con nuestro tema en este maravilloso programa donde estamos hablando de la misericordia y el perdón de Dios. Rocío, pues continuamos, nos quedamos en un programa interesante. Mira, a mí es un tema que me apasiona, la verdad es un tema hermoso porque, como tú bien decías, nos toca ser testigos muchas veces de situaciones muy difíciles, pero también nosotras hemos estado. Yo creo que todas las personas hemos estado en algún punto de nuestra vida o en algún momento en donde nos da pena la ofensa que hemos hecho, en donde nos hemos equivocado, en donde no sabemos ni siquiera si acercarnos o no. La experiencia de la vida, los años, el acompañamiento te va mostrando el camino. Y eso es algo que yo quiero que quede muy claro para las personas que nos ven, Adriana. Hay momentos en la vida donde estamos dentro de esta oscuridad, como en un túnel. Y a mí me encanta hacer esta analogía con esos cenotes que hay en Yucatán, por ejemplo, donde son ojos de agua que están interconectados, muchos. Y hay un momento que es completamente oscuro y frío. Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado con un momento así, donde no encuentras la luz, donde tienes miedo de continuar, donde no sabes para dónde ir. O hasta donde pierdes la fe. O hasta donde puedes incluso perder por momentos la fe. Y a veces te encuentras con alguien que te señala el camino, con alguien que te dice, ven, es por aquí. O de pronto tú mismo en esa oscuridad perdida encuentras nuevamente la salida, encuentras nuevamente la luz. Creo que mucho de nuestra fe se basa
en esa continuidad de esperanza, de alimentar en nosotros el deseo de volver a levantarnos, de volver a encontrarnos, de volver a salir. Y si no puedo, porque a veces siento que no puedo, irnos a las Escrituras. Y saber que Dios no nos juzga, que no nos condena, y entonces entender nuevamente que Él ya dio su vida por mí y que Él lo único que quiere es abrir sus brazos y decir, ven, ven conmigo, abrázate a mí y vamos juntos, no estás solo, aquí estoy yo. Pero sí es difícil, no imposible. Y recordemos que nosotros no somos perfectos, perfectos solo Dios, somos perfectibles, estamos en el camino para lograrlo. Y cuando tú te sientes realmente en esta posición de aprendiz, de estar cada día imitando a Jesús, porque su vida fue clara, Él nos dijo el camino que teníamos que seguir. Entonces tú podrás conectar con tu corazón y con la gracia del Padre. Tener la humildad de reconocer nuestros errores, ¿no? Esa humildad, pues muchas veces nuestro ego nos lo va tapando y no nos permite acercarnos. Esa luz ahorita que tú lo estabas mencionando, me imaginé en ese túnel que estabas diciendo, ¿no? Y esa luz, pues esa es la única la luz que te da Dios, ¿no? El acercarte a Él, esa claridad te da en esos pensamientos. Por eso es que es tan importante tener la humildad de reconocerte, de verte, ¿no? Hacer esa introspección y analizarte qué es lo que te está fallando. Porque, repito, todos tenemos errores. Entonces, pero el reconocerlos es un poco difícil a veces. Sí, bastante. Es bastante, ajá. Y más cuando te has envuelto mucho en el mundo. El mundo te va diciendo que a lo mejor las cosas, pues, te engaña, como llegan estas chicas que estoy mencionando del retiro, llegan engañadas. Bueno, llegan ya ahí descubriendo el engaño, mejor dicho, pero fueron engañadas porque atentar contra la vida, la creación divina de Dios, es dolorosísimo. Es un dolor que es muy duro tocar, muy duro reconocer, muy duro cuando te quitas las vendas de los ojos y te das cuenta de eso. Pero para la misericordia, para ese amor de Dios, todo es posible. Todo es posible para el que cree, dice la palabra. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Creer? ¿Creer en Él? Confiar. ¿Confiar? Confiar, y yo creo que siempre que tú estés en un momento de crisis, en un momento de desesperación, de soledad, que tú te sientas a veces como, ya no pasa nada, mejor me quedo aquí, recordar que alguien ya te mostró cómo hacerlo, que alguien ya tuvo miedo, que alguien ya se sintió solo, pero que también ese alguien ya te mostró el camino que tienes que seguir. A mí me gusta mucho recordar a las personas que en los momentos más difíciles de mi vida han estado presentes. Esas personas que me llevaron a la luz, que me enseñaron el perdón, porque muchas veces es difícil comprender que se puede vivir mejor. Las personas a veces se acostumbran a malvivir, a sobrellevar. Entonces, cuando tú encuentras a alguien que lo único que hace es abrazar tu dolor, que lo único que hace es decirte que te aman, porque realmente si tú te centras en todo lo que es la doctrina de la Iglesia Católica, todo esto nos lleva al amor. Nos lleva a que todos queremos ser profundamente amados, todos deseamos ser importantes para alguien, todos queremos ser reconocidos. Para eso fuimos creados. Para eso fuimos creados. Para eso fuimos creados. Entonces, yo sí creo que esta parte la tenemos que tener nosotros los católicos muy presente.
que cada persona que cruza a mi lado, quizá con mis palabras, quizá con mi ejemplo, quizá con un abrazo, una sonrisa, yo le puedo decir, eres importante para mí. Yo te quiero, yo te amo. Y eso contagia y se siente y permea hasta los poros de tu piel. Y es que no sabemos la historia de vida de cada persona. Claro. O sea, se pueden caer porque no sabemos qué es lo que está pasando atrás, ¿no? ¿Qué infancia tuvieron? ¿Qué los llevó a eso? ¿Qué situación fueron manejando a lo mejor de una manera equívoca y por eso cayeron? No lo sabemos. Cada caso es un estudio distinto. Por eso es que no podemos juzgar. Yo vuelvo a eso. No podemos, no debemos. Es más, no le causaríamos una sonrisa a Jesús. Tendríamos todo el tiempo que estar pensando qué le gustaría a Jesús que yo hiciera, ¿no? ¿Cómo reaccionaría él? ¿Qué haría él por mi hermano? Sí, pero fíjate, Adriana, realmente suena tan rico poder hacerlo y a lo mejor los que nos ven dirán, ay, seguramente ellas lo hacen. Yo te voy a decir que muchas veces me encuentro, claro que, pues sí, haciendo juicios y digo, no está bien esto, caigo en ese pecado y sin embargo, cuando lo hago, hay algo que se mueve aquí. Claro. Pero ¿sabes qué, Rocío? Es que no estamos hablando de que nadie somos perfectos, ¿no? Exacto, en eso iniciamos. Todos, no es porque estemos aquí que ya logramos el cielo y que somos perfectos. O sea, claro que no. Pero conocemos, queremos llegar al cielo, ¿no? Sí. Y sabemos cuáles son las condiciones y a veces nos caemos y hay que levantarnos. Pero hay algo que te dice, el punto que quiero llegar es que hay algo, ya sea físico, que sientes, incluso unas personas lo sienten en la garganta, otros lo sienten en la pancita, otros lo sienten en el corazón. Cuando nosotros estamos viviendo de esta manera, nosotros vamos sintiendo que algo no está bien. Vas sintiendo cómo se rompe en ti algo y, por ejemplo, simplemente el hecho de que estás yendo a misa y dices, ay, no voy a comulgar, no te voy a recibir, Señor, no voy a recibir lo más hermoso que está en la misa porque yo tomé una mala decisión. Entonces, ir realmente nosotros, nuestra conciencia, llevarla a ser más fina, puliéndola, te va a hacer reconocer más fácilmente cuando tú caes, cuando tú te equivocas y cuando tú sabes que se ha roto esta amistad entre Jesús o se ha roto algo en ti que no te dignifica, que te disminuye, y de eso se trata, que nosotros crezcamos. Dios nos quiere grandes, nos quiere hermosos y plenos, no nos quiere disminuidos, no nos quiere tristes, no nos quiere en la oscuridad, nos quiere libres y nos quiere en su luz. Así es. ¿Sabes qué? Ahorita que te estaba escuchando hablar, recordé, o sea, cuando a lo mejor estaba más alejada yo de Dios, me costaba mucho trabajo voltear a ver su divina voluntad. Y hacía yo mi voluntad. No quiero decir que ahorita no la siga haciendo, ¿verdad? De repente, pues uno ahí se tropieza y se quiere levantar. Pero hay que reconocer esa voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? ¿No? Y cuando uno se toma de la mano de Dios para llevar a cabo y decir, Señor, me hinco y doy mi voluntad a cambio de la tuya. Híjole. No. Tu vida se transforma. Sí. De verdad. Porque si te pase algo malo, sabes que es voluntad de Dios. Pero sabes que de ahí viene algo bueno. Claro, ¿no? Claro. O sea, claro. Esa voluntad divina de Dios es maravilloso. Es como el deseo más grande que tiene entre la humanidad, que nos fundamos a esa voluntad. Y en esa voluntad está el darnos a su amor, el que su amor sea recíproco, en que este amor que Él nos tiene sea grande, como Él siempre lo planeó, ¿no? Que seamos uno en Él, que nos llegamos medio digo medio porque, bueno, nuestra humanidad es, bueno, difícil, imperfecta, ¿no? A su perfección, pero que nos llegamos a fundir en ese amor, sería como tocar el cielo en la tierra. Así es, Adrián, recordar estas palabras tan bellas de ¿dónde están los que te condenan? Yo no te condeno. Vete, anda,
Y no peques más. Eso es lo más importante. Así es. Bueno, hermanos, amigos, estuvimos felices de estar con ustedes en este capítulo. Les damos las gracias, les mandamos muchas bendiciones desde acá las mujeres en misión, Rocío. Muchas gracias. Y bueno, por favor, no se pierdan otro capítulo. Estaremos hablando de la misericordia de Dios y el perdón, este hermoso regalo que nos tiene. Muchas gracias. Dios los bendiga.